Estamos en comunicación con Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas e Internacionales, para analizar lo que está ocurriendo en Cuba. Muy buenas noches. ¿Qué análisis se hace de lo que ha ocurrido con estas protestas el domingo, que ahora no se están dando, pero obviamente hay un clima de mucha erupción allí dentro de Cuba? Hola Fernando, buenas Buenas noches. noches. Y verdaderamente es una situación muy preocupante porque vos lo decías muy bien en la introducción, ¿no es cierto? Hay una combinación de una crisis sanitaria, ¿sí? Producto de la pandemia, y también, efectivamente, por esta crisis provocada por la pandemia, una crisis económica que se ha venido ahondando en los últimos 2 años, ¿no? Consideremos, por ejemplo, Fernando, que una de las principales fuentes de ingresos de divisas en dólares a Cuba tiene que ver con el turismo. El turismo aporta aproximadamente un 10% del Producto Bruto Interno, pero evidentemente tanto el año pasado como este año los ingresos se han visto sumamente mermados por las restricciones por todos conocidas, ¿no? Bien. Gustavo, básicamente la discusión que se da por estas horas a nivel internacional, incluso se da en nuestro país, es si realmente la crisis económica que vive Cuba tiene que ver con la pandemia, o la otra discusión es el bloqueo que lleva adelante Estados Unidos, apoyados por muchos otros países, donde este tema también se ha colocado en la agenda internacional, y hay países que están a favor del bloqueo y otros que, en este contexto realmente de crisis humanitaria, reclaman que se deje sin efecto el bloqueo económico que se hace contra Cuba, que realmente es asfixiar a un país en el contexto de pandemia. Bueno, esa es una discusión muy interesante, Fernando, ¿no? Y como vos lo decías muy bien, hay una parte de los y las especialistas que dicen que el agravamiento de estas condiciones sanitarias y de estas condiciones económicas y alimentarias es en gran medida resultado de un bloqueo de hace aproximadamente 50, 60 años. Pero también hay otro conjunto de especialistas que van a decir que a esta altura del siglo XXI ese bloqueo se ha vuelto una cuestión más bien simbólica, más bien en términos de una cuestión folclórica, digamos, ¿no? Para las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Hay que considerar, Fernando, por ejemplo, que Cuba tiene que importar alimentos y que buena parte de esos alimentos vienen efectivamente de los Estados Unidos, que obviamente se los venden a precios de mercado y pagando efectivamente esas mercaderías de antemano, digamos, ¿no? Entonces, yo tendería en todo caso a relativizar, no digo a restarle importancia, pero relativizar un poquito este bloqueo que sacude o que en todo caso está atravesando Cuba desde hace 50, 60 años a la fecha. Claro, pero en este contexto de pandemia, donde, bueno, sin dudas el hecho de, por ejemplo, no recibir turismo, que era parte, como bien lo aclaraba, de este porcentaje más que importante de el arribo de divisas. ¿Cómo impacta? Porque, bueno, sin dudas esta discusión se ha tornado incluso a nivel internacional. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que ha solicitado que se deje sin efecto el bloqueo. Chile continúa reclamando, bueno, por otra vía, sostiene o marca el tema de una dictadura. Hay una división que se ha generado como discusión internacional. Entonces, entendemos que evidentemente algo de todo esto debe generar algún tipo de presión interna dentro de Cuba, como para que haya protestas y para que a la vez haya reclamos por la falta de alimentos. Indudablemente, Fernando, vos tenés mucha razón, pero si nosotros miramos un poquito con atención estas imágenes que nos están llegando a través de la televisión y de las diferentes redes sociales, creo yo que hay otro elemento más bien de carácter sociológico que está jugando un papel cada vez más importante en estas protestas, Fernando, que tiene que ver con que los y las que protestan son generaciones de jóvenes, ¿no? Son generaciones que o no han conocido, digamos, el fervor revolucionario del 59, de 60, o en todo caso, si lo han conocido a Fidel Castro, era una generación de que contaba en ese momento con muy poca edad. Muerto el líder de la revolución y en esta transición, ¿no es cierto?, que está llevando adelante Miguel Díaz-Canedo, es evidente que la combinación de crisis sanitaria, de crisis alimentaria y de una economía que, como vos lo decías muy bien, ha sido fuertemente golpeada, ¿no? Recordemos, Fernando, que por ejemplo durante el año 2019-2020
el retroceso en el Producto Bruto Interno de Cuba ha sido mayor al 10%. Claro. ¿no? Entonces, en este contexto Bien. hay, digamos, una creciente pérdida de legitimidad de los líderes herederos, ¿no es cierto?, de esa revolución del 59, que tienen que hacer frente a una situación también para la cual es difícil de alguna manera estar preparado, que es el creciente papel político de las redes sociales, ¿no? Bien, Gustavo, para finalizar, y obviamente que ha sido, digamos, muy claro en todo este contexto tan complejo que es Cuba, ¿no? ¿Estamos ante el inicio de un cambio para Cuba o habrá que seguir observando cómo ocurre todo lo que estamos viendo por estos últimos días? Bueno, como siempre sucede en el campo de las relaciones internacionales, Fernando, es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Yo más bien sería prudente en torno a cuál podría ser el desarrollo de estos acontecimientos, pero sin ningún lugar a dudas yo creo que al régimen cubano le quedan de alguna manera como dos caminos, ¿no? Profundizar de alguna manera la represión de estas protestas, o por el otro lado intentar establecer mecanismos económicos que tiendan a aliviar de alguna manera el sufrimiento de esta vasta población que se está manifestando en contra de sus autoridades. Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas e Internacionales, como siempre muy claro con toda la información. Muchas gracias por haber estado aquí en Telenoche. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Ya en instantes nos vamos a ocupar del deporte aquí en Telenoche, pero ahora vamos a hablar de la obra sobre calle Gálvez, que tiene un avance